Hola, ¿cómo estás? Aquí en el canal Matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar con cantidades discretas y continuas, que es un concepto dentro de las relaciones y funciones. Este video me va a ayudar a poderte explicar. Mira, tú ahí estás viendo que se está moviendo una persona caminando con pasos. Y tú puedes ver cuántos pasos está dando. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, aunque bueno, hay algunos inconvenientes. Pero puedes ir viendo el movimiento de los pasos, ¿ok? Y los pasos los puedes contar de uno por uno. Cuando tú puedes contar de uno por uno, o de dos en dos, o de tres en tres, o de cuatro en cuatro, es decir, puedes darle un número natural, 5 kilos, 8 litros, esas cantidades se les llama cantidades discretas, pero en las matemáticas y en general siempre hay otro tipo de cantidades que no se pueden contar de uno en uno. Esas cantidades son continuas y eso lo estás viendo aquí cuando ves caminar a la persona. Ya no pienses en los pasos, sino piensa en la distancia que está caminando. Podrás ver que esa cantidad es una cantidad que empieza aquí, por ejemplo, pero va caminando de manera continua todo el tiempo y no deja de pasar a pesar de que aquí era el paso 0, aquí era el paso 1, aquí el paso 2, luego sería el paso 3, pero todo esto fue la distancia que fue recorriendo. Entonces, esa es la gran diferencia entre una cantidad discreta y una cantidad continua. Tú puedes contar cuántas personas hay en un lugar, ¿de acuerdo? Pero no puedes contar el agua, así al menos, el agua que se está escurriendo por un conducto, ¿de acuerdo? Porque el movimiento es continuo. El tiempo es una cantidad continua. Aunque nosotros la tengamos que contar en segundos, de un segundo a otro, hay una cantidad infinita de valores del tiempo. Esa es la gran diferencia. Las cantidades discretas, como ya lo dijimos, siempre has aprendido a contarle y es lo primero que aprendes con tus dedos, a contar. Pero las cantidades continuas necesitamos apoyarnos de algo y ese algo se llama intervalos. Los intervalos me van a indicar una cantidad de donde empieza a medirse y una cantidad en donde termina de medirse algo. Y se asume que entre el inicio y el fin, todo lo que esté aquí en medio es parte de esa cantidad. Cual, por ejemplo, en esta persona que estuvo caminando, pasó en algún momento por aquí o pasó en algún momento por acá. Lo único que podemos decir es en dónde empezó a caminar y en dónde terminó a caminar. Se utilizan para ello paréntesis y corchetes y se pone, por ejemplo, suponiendo que empezó a caminar en el lugar 0, aquí lo tendremos que hacer con corchetes, ahorita te lo explico, y terminó de caminar cuando recorrió 10 metros, ¿ok? Entonces se pone así con una coma en medio. O en su caso, alguna otra cantidad también se podría poner así, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el corchete y el paréntesis? La forma de empezar o de terminar. Si tú pensaras en un lugar en donde yo voy a empezar a caminar o voy a empezar a medir, y un lugar en donde yo voy a terminar, si yo me pongo exactamente aquí a caminar encima de este lugar y empiezo a caminar, esto lo estoy incluyendo. Pero si yo me pongo a caminar aquí, exactamente inmediatamente después, pues entonces este espacio ya no lo incluyo, pero tengo que decir que ahí inicia, porque si no, no sabía exactamente dónde está este punto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el intervalo me indica que estoy aquí,
estoy hablando de un intervalo cerrado y es un corchete. Cuando me indica que estoy aquí, estoy hablando de un intervalo abierto y es un paréntesis. Entonces son intervalo abierto, intervalo cerrado. Ahí están. Y ya hay combinación de ambos. Por ejemplo, en una recta numérica, que es con lo que se usan los intervalos, si yo tengo una recta numérica, vamos a poner que aquí está el 0, aquí está el -3 y aquí está el 5, por ejemplo. Si yo hago esto y hago esto me indica un intervalo abierto y esto me indica un intervalo cerrado. Por lo tanto, esto significaría que empiezo en el -3 y termino en el 5, pero el -3 no lo cuento y el 5 sí. Por ejemplo, si fueran números enteros, solamente para este caso, para ejemplificar, si fueran números enteros, serían todos los números que están inmediatamente después del -3 y llegan al 5 incluyéndolo. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Otro ejemplo podría ser el siguiente. De -7 a -1. Y fíjate cómo las bolitas las están rellenas. Entonces se dice que va desde aquí hasta acá. Desde el -7 hasta el -1, pero como son bolitas rellenas, incluimos tanto al -7 como al -1. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? Este sería, si te fijas, las dos bolitas están en blanco, entonces quiere decir que va desde aquí hasta acá, en un intervalo abierto en ambos lados, por lo tanto significa que se pondría desde el 10 hasta el 20, ambos con paréntesis. O este otro que está aquí, que dice que va desde el -3 hasta el 11, pero desde el -3 hasta el 11. Y existe algún otro caso que es también bien importante tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa aquí si nada más tenemos un valor? Bueno, pues esto indicaría que va desde aquí y continúa, por ejemplo, hacia la derecha, y entonces tenemos que tomar en cuenta el infinito. Esto va desde el 7 hasta el infinito. Y fíjate cómo se pone. El 7 depende si es intervalo cerrado o intervalo abierto. 7, pero el infinito, que se especifica así, o en algunos otros lugares lo vas a ver así, siempre se debe de utilizar intervalo abierto. Y te explico el por qué muy rápidamente. El intervalo cerrado se dice a partir de dónde inicias o hasta dónde debes de llegar. Y el infinito nunca llega a ningún lado o no inicia en ningún lado. Por lo tanto, no puedes especificar un primero o un último número. Y entonces tienes que poner el infinito como intervalo abierto. Este caso igual, pero ahora el intervalo es cerrado, por lo tanto aquí me quedaría desde -9 con corchete hasta el infinito, pero con paréntesis. Otra vez, el infinito no se puede poner en un intervalo cerrado. En este caso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate para dónde va la flecha, va hacia allá, va hacia el infinito negativo. Entonces empezamos de menos infinito hasta el 5. Y es intervalo abierto. Y si fuera relleno, pues hubiéramos tenido que poner corchete. Creo que eso ya quedó bien claro. Algo bien importante también entre los intervalos. Siempre tenemos que empezar de izquierda a derecha. Es decir, con el número más pequeño y a la derecha el número más grande. Por ejemplo, aquí el número más pequeño era el infinito negativo, entonces empezamos con el menos infinito. Pero acá el número más pequeño era el -9, entonces empecé con el -9 y luego con el infinito. Nunca vayas a poner, por ejemplo, aquí -1, -7 porque está totalmente mal. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una cantidad discreta, una cantidad continua, y esto es lo que vas a utilizar para identificar el inicio y el final en una cantidad continua, los intervalos. ¿De acuerdo? Si te pareció interesante, le entendiste, te ayudó, te encargo que le des like a mi video y que te inscribas al canal.
Gracias.